Buenas tardes. A continuación, como dijo la doctora Heidi Lara, mirando el corazón, aplicaciones y avances en imágenes cardíacas. Vamos a comenzar con el doctor Daniel Piñero, para todos aquellos que no hayan escuchado su currículum este mediodía. Él no quiere que lo repita, pero a lo mejor hay alguien que no lo escuchó. Es profesor titular de medicina en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, presidente de la Federación Mundial del Corazón, expresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Cardiología. El doctor Piñeiro nos va a dar su conferencia tratando de la insuficiencia cardíaca, si es por culpa del ventrículo o por culpa de la aurícula. Perdón, insuficiencia mitral funcional. Bueno, buenas tardes. Bueno, en los próximos 45 minutos, 15 minutos, dice, vale. Dice, doctora, yo corto donde quiera. Vamos a hablar un poquito de la insuficiencia mitral llamada funcional. A mí no me gusta mucho la palabra funcional, me gusta más secundaria. Si es ventricular o es auricular. Yo no tengo conflicto de intereses para esta presentación y lo que los cardiólogos han reconocido por mucho tiempo es la insuficiencia mitral secundaria a disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, a partir del 2011, esta es la primera publicación al respecto, Gertz y colaboradores describen por primera vez lo que él llama insuficiencia mitral funcional auricular. Y ya en ese momento lo pone debido a la fibrilación auricular. Y esto es el primer mensaje que creo que a uno le tiene que dar. Esta es la insuficiencia mitral de la fibrilación auricular, porque eso tiene consecuencias de conductas terapéuticas. Entonces, nosotros sabemos que las insuficiencias mitrales tenemos movimiento normal de la válvula, tenemos el tipo 1 con aumento del movimiento, por ejemplo, colapso, movimiento restrictivo, ya sea sistólico o diastólico, tipo 3A y 3B. Entonces, este es el movimiento, esto es en 4 cámaras, lo que nosotros vemos cuando cierra la válvula mitral. En la insuficiencia mitral funcional de tipo ventricular, hay una dilatación del ventrículo izquierdo, esto lo vamos a repetir varias veces, lo cual tracciona la válvula y se ve en el punto de coaptación. Fíjense que el punto de coaptación está adentro del ventrículo, adentro del ventrículo. Y esto es lo que vemos en un paciente que tiene disfunción del ventrículo izquierdo. Sin embargo, tenemos este otro tipo de paciente que tiene un ventrículo de tamaño normal, una gran aurícula izquierda, y el plano valvular, el punto de coaptación, fíjense que está a nivel del plano valvular, no está metido dentro del ventrículo izquierdo. Esta es la llamada insuficiencia mitral funcional o secundaria de causa auricular. Este entonces es el punto de coaptación metido dentro del ventrículo, y acá vemos que el mecanismo fundamental en la insuficiencia mitral auricular es la dilatación del anillo mitral y también de tricuspidio, porque todo esto que voy a decir vale para la mitral, pero vale para la tricuspidio. Vamos a hacer un repaso anatomofuncional de la válvula mitral muy rápido. La válvula mitral no existe, la válvula mitral no existe. Lo que existe es un aparato valvular mitral, que es muy complejo, mucho más complejo que una válvula aórtica, una válvula pulmonar. Entonces tenemos el tejido valvar, que tampoco hay valva anterior y valva posterior, sino que hay valva anterior. Hay una valva posterior que está dividida en varios scallops y tienen dos partes que son comisurales. Esto es fundamental porque si van a mandar a operar a un paciente, le van a tener que decir al cirujano por dónde está perdiendo esa válvula mitral. Y lo peor que le pueden decir al cirujano es que tiene insuficiencia mitral comisural, porque es la que seguramente le va a costar mucho reparar. El anillo mitral es muy importante y la forma del anillo
que ustedes saben que es en una silla de montar, es decir, que tiene dos curvaturas. Entonces ahí ustedes pueden ver que el anillo mitral uno puede considerar un diámetro antero-posterior, un diámetro bicomisural y una altura, que es lo que les dice cómo está decurvado ese anillo. Entonces, esta forma de doble curvatura de silla de montar es fundamental para que soporte la presión esta válvula. Fíjense ustedes que acá el, la relación entre la altura anular y el diámetro intercomisural relacionado con con el estrés pico de las valvas, cuando el ratio, cuando la relación es menor del 20%, es decir, que es muy flat, muy plana la válvula, el estrés que va a tener esa válvula es mucho mayor. Bueno, entonces ahí tenemos las válvulas, el anillo, con sus relaciones anatómicas, y es muy importante la inserción de la parte posterior del anillo, que como ven, tiene continuidad con el músculo, y en algunas patologías esto puede estar bien. Entonces acá tenemos la válvula en diástole y en sístole. Fíjense cómo en sístole aumenta la curvatura, como para que la válvula soporte más la presión que va a haber dentro del ventrículo. Más aún, la válvula tiende a cerrarse, y ahí ven el movimiento de la válvula durante la sístole. Esto es el anillo posterior y sus relaciones. Y acá viene un dato muy importante. Uno piensa que el anillo es un anillo que es estable. El anillo no es estable. El anillo tiene fibras orbiculares, auriculares, que cuando viene la sístole auricular, cierra antes de la sístole ventricular y después viene la sístole ventricular. De modo tal que mi anillo, si estoy hablando sinusal, se achica antes de que venga la sístole. Y acá ven cómo el diástole tiene este tamaño y cómo cae el tamaño, el área anular, durante la presístole. Esto, obviamente, si hay fibrilación auricular, no se puede dar. Entonces el anillo va a quedar grande y no va a tener este efecto finteriano durante la sístole. Después tenemos las cuerdas, los músculos papilares, que son muy importantes. El lugar donde están esos músculos papilares. Entonces pasemos a la fisiopatología. Esta es la fisiopatología de la insuficiencia mitral secundaria a disfunción del ventrículo izquierdo. Entonces hay una disminución de las fuerzas de cierre de esta válvula. El ventrículo izquierdo tracciona por las cuerdas y los músculos papilares a las válvulas y las mete dentro del ventrículo mismo, y ahí ven cómo se produce la insuficiencia mitral. Por el contrario, en la insuficiencia mitral auricular, el ventrículo no está tan dilatado, lo que puede estar es hipertrófico, lo que está muy dilatada es la aurícula izquierda. Hay una dilatación del anillo y las valvas están al mismo nivel del anillo, no están traccionadas hacia el ventrículo izquierdo. Estos datos son fundamentales porque le tenemos que pedir al ecocardiografista que analice estos movimientos. La otra cosa que es muy importante es ver dónde está el anillo posterior. Porque acá ven como cuando hay insuficiencia vital de tipo auricular, el anillo posterior tiende a desplazarse, fíjense a la derecha con el desplazamiento posterior del anillo, lo que hace que esto traccione la válvula posterior y la válvula posterior le quede chica. Además, ahí hay un torque de la válvula anterior, es decir, que hay un traccionamiento también de la válvula posterior. Este es el mecanismo fundamental de la insuficiencia mitral auricular. Un dato que es importante, que uno dice, bueno, las valvas miden tanto. Las valvas no miden tanto. Las valvas crecen en algunas circunstancias. Entonces, fíjense, este es un ventrículo izquierdo normal, con las valvas de pauta normal. Se produce ahí, bueno, ahí tienen cómo se produjo un infarto en el ventrículo izquierdo. En el paciente de la izquierda no hay insuficiencia mitral.
¿Por qué no hay insuficiencia mitral? Porque las valvas se elongaron. Y eso hace que compense la insuficiencia mitral. Cuando a la derecha hay una inadecuada adaptación valvar, no hay esa elongación de la valva, hay insuficiencia mitral. Por eso yo llamo no funcional, sino secundario, porque la válvula tiende a defenderse, digamos, de la insuficiencia mitral. Fíjese que esto es interesante. Este es un paciente que está en ritmo sinusal y no tiene insuficiencia mitral. El paciente pasa a fibrilación auricular y en el medio hay una adecuada adaptación valvar, no hay insuficiencia mitral. A la derecha hay una inadecuada adaptación valvar a la fibrilación auricular y hay insuficiencia mitral. Entonces, la insuficiencia mitral, yo tengo una lesión, que es, por ejemplo, el infarto, por ejemplo, la fibrilación auricular. Y las valvas van a tender a adecuarse a esta circunstancia. Hay algunas cosas que nos pueden ayudar a adecuarse. Por ejemplo, los bloqueantes receptores angiotensina. Entonces acá tenemos una válvula normal, cómo se cierra. Acá tenemos un paciente que tiene fibrilación auricular, pero no tiene insuficiencia mitral, porque tuvo una adecuada adaptación valvar. Y aquí tenemos un paciente que tiene la fibrilación auricular y hace la insuficiencia mitral secundaria a su fibrilación auricular. Esto es un dato importante de la clínica. Yo hoy no puedo ver un paciente con fibrilación auricular sin saber si tiene insuficiencia mitral y qué magnitud de insuficiencia mitral tiene. ¿Cuál es la prevalencia de esta patología? Y bueno, tomé una estadística de 727 pacientes, en los cuales se ve que las funcionales son el 65% de los casos contra un 32% de orgánicas. Mensaje, usted como ecocardiografista va a ver más insuficiencias mitrales funcionales y orgánicas. Cada vez menos porque hay menos reumáticos. Estos son los grupos que puede haber, que puedan ser ventriculares, que pueden ser auriculares o mixtas. Pero el dato más interesante viene ahí abajo, en el cual le dice que las funcionales de tipo ventricular son el 38% y el 27% son auriculares. Es decir, que es una circunstancia frecuente. Frecuente dependiendo también de la edad. Fíjense, las orgánicas son mucho más frecuentes en pacientes jóvenes. Las ventriculares en la edad media de la vida y las auriculares en los pacientes más ancianos. ¿Cuál es la etiología de esto? La insuficiencia mitral ventricular generalmente sucede por insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución reducida, ya sea isquémica o no isquémica. La insuficiencia mitral auricular está relacionada con dos entidades: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y la fibrilación auricular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es estimar la gravedad que tiene la insuficiencia mitral. La verdad que es el ORE ese que le gusta tanto al sector de la no sirve para nada, así que tratemos de olvidar esto. Lo realmente importante es el volumen regurgitante. El volumen regurgitante mayor de 60 mililitros. Si usted lo puede hacer con ecocardiografía, hágalo, yo contento. Si no lo puede hacer, mándelo a hacer una resonancia, que es el mejor método para medir volumen regurgitante. Esa es la gran variable fisiopatológica en la insuficiencia mitral. Esto para mostrarle cómo el oro es muy variable, varía durante la sístole, la verdad que no sirve para gran cosa. El otro dato que es importante es que hay una gran discordancia cuando uno hace eco contra resonancia, y en este estudio, que es bastante liminar de Oresky, se ve que la insuficiencia mitral de grado 3-4 grave, hay un 81% de discordancia entre el eco y la resonancia. De modo tal que si usted me dice que es grave, si usted me dice que es leve por eco, yo le creo que es leve.
Si usted me dice que es grave, le creo que es grave. Si me ponen esas cosas raras, me dicen moderadamente grave o levemente moderada, no sé, no se entiende. Bueno, la verdad, pidámosle una resonancia y sepamos qué grado de insuficiencia mitral tiene este paciente. Porque voy a tener que tomar alguna conducta. Entonces, este es el algoritmo que propone el SOCBI para insuficiencia mitral, en el cual hay criterios de insuficiencia mitral leve, hay criterios de insuficiencia mitral grave, los volúmenes recomendantes, fíjense que es lo más importante, pero yo quiero destacar la parte de abajo de esta diapositiva, en la que dice que si usted tiene un transtorácico que no es suficientemente confiable o hay discordancia, pídale un transesofágico o pídale una resonancia. El segundo punto es ver si es secundaria, si es ventricular o auricular. Y ahí hay 8 criterios para analizar. Dimensión y geometría del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, si es ventricular, está dilatado. Si es auricular, está de tamaño normal. Esto lo voy a pasar de alto. La dimensión y geometría del ventrículo izquierdo, el índice de felicidad. Si es ventricular, van a tener un ventrículo más redondo. Cuanto más redondo el ventrículo, peor le van a tener. El strain global longitudinal también puede ayudar. La dimensión de la aurícula izquierda, las auriculares tienen aurículas muy grandes, el tamaño del anillo, el flattering del anillo, si está aplanado o no, la morfología de las válvulas, la movilidad de las válvulas, el punto de cooptación, si está dentro del ventrículo o no está dentro del ventrículo, y la dirección del jet de la insuficiencia mitral. Se puede también ayudar uno con la tomografía o con la resonancia. ¿Cuál es el pronóstico de esta insuficiencia mitral? Miren, las funcionales que están a la izquierda, les va mal a los ventriculares, les va mal a las auriculares. Y me quiero centrar en el tratamiento. El tratamiento. Estadios tempranos de la insuficiencia mitral de tipo funcional, tratamiento médico óptimo de la insuficiencia cardíaca, con los 4 pilares de tratamiento de la insuficiencia cardíaca que ustedes conocen, los ARNI, los beta-bloqueantes, la espironolactona y la hipnosis. Si hace falta resincronización, etc. Pero lo más importante es que ustedes piensen que esto es dinámico. Entonces, tenemos que actuar sobre el paciente. El paciente sobre el cual más actuar es el paciente con fibrilación auricular. Si usted tiene un paciente con fibrilación auricular, con una insuficiencia mitral o tricumpida, más que leve, piense si no lo va a mandar a ritmo sinusal. ¿Cómo lo manda a ritmo sinusal? O lo cardiovierte o le hace una ablación. Yo creo que el paradigma de la fibrilación auricular o control de ritmo o control de la frecuencia no existe más. Hoy sabemos que tener ritmo sinusal es más mejor que tener ritmo de fibrilación auricular. En estadios tempranos bueno, esto es el tratamiento de la fibrilación auricular, lo que acabo de decir. Y acá les quiero mostrar este ejemplo que me parece muy interesante. Este es un paciente que al comienzo del estudio, a la izquierda, lo tienen un transesofágico en el cual se ve una insuficiencia mitral grave. El paciente se le realiza una cardioversión eléctrica y tiene en el medio una insuficiencia mitral que persiste como grave, obviamente. Pero a las 6 semanas de seguimiento, fíjense cómo disminuyó la insuficiencia mitral. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero darles? Fundamentalmente, esta es la insuficiencia mitral, la insuficiencia cardíaca con fracción de sección conservada y la fibrilación auricular. En el contexto de la fibrilación auricular, piense que la única manera de que usted le controle la insuficiencia mitral es mandándolo a ritmo sinusal nuevamente. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia mitral de grado moderado grave o tricuspidia, cardioviértalo ya. ¿Por qué? Y porque si lo hace tardíamente, esa aurícula tiene remodelado anatómico y remodelado eléctrico y ya no va a responder a la cardioversión o a la ablación. Entonces, a mí me parece que acá el factor tiempo es muy importante. Obviamente,
obviamente hay que valorar otras variables para decir si lo ablación o lo cardioabierto. Creo que tenemos que sacarnos la idea de que a un paciente con fibrilación auricular le controlamos la frecuencia y se acabó el tratamiento. Y lo anticoagulamos y se acabó el tratamiento. Controlamos la frecuencia, le damos anticoagulantes y nos preguntamos, ¿trato de poner los ritmos sinusal o no? Yo en la mayoría de los casos voy a opinar que hay que poner los ritmos sinusal. Gracias por la atención. Harry. Hola Harry, ¿cómo estás? Bueno, la doctora Cotela, le tenemos un homenaje ahora. Gracias por venir. Jaime Rodríguez está en Colombia. Jaime, ¿estás por ahí? Bueno, me toca presentarlo. Él tiene su conferencia grabada. Él es especialista de medicina interna, cardiología y ecocardiografía en general de métodos no invasivos, también de falla cardíaca. Él es expresidente, acaba de entregar de la Sociedad Colombiana de Cardiología y es el presidente electo de la CICIAC. Entonces, él nos va a presentar su conferencia grabada, ¿cierto? Entonces, bien, ahí está Jaime. Hola.
tardes a todos. Mi nombre es Rafael Rosa Avilés y voy a presentar a la tercera expositora. Se trata de la doctora Josefina Feijó, ampliamente conocida por todos ustedes, cardiólogo, fellow de cardiografía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, actual secretaria de Educación de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería decirles que queríamos en este bloque hacerle un homenaje a la ecocardiografía. Lamento mucho que el doctor Piñero dijo que sacaran el volumen regulatorio de resonancia. Ya se lo diré porque salió y no regresaba. Y no tenemos nada en contra de resonancia, es maravillosa. Tenemos buena experticia en algunas de las muchachas sobre el tema, pero hoy queremos hablar de ecocardiografía. Por eso les traigo un tema que luce sencillo, lo vemos casi todos los días, pero yo creo que conocemos poco. Y por eso, brevemente, porque sé que están cansados, voy a hablarles de cuál es la utilidad del ecocardiograma en la evaluación de las enfermedades inflamatorias autoinmunes sistémicas. En primer lugar, recuerden que una enfermedad autoinmune sistémica se define como un fallo del sistema inmune que afecta no solo la defensa del organismo, sino que es capaz de causarle daño a tejidos y a células. Eso es lo que la define como enfermedad autoinmune. No existe, por otro lado, no existe órgano que no pueda ser afectado. ¿Okay? Es por esto que siempre son muy orgánicas el término sistémico. En cuanto a la prevalencia de ese tipo de enfermedades, es muy difícil porque es muy variable de acuerdo a cada una de las patologías que vayamos a revisar. Por ejemplo, fíjense que en el examen, 1 de cada 100 personas es la prevalencia, y sin embargo, cuando hablamos de algunas vasculitis, puede llegar hasta 1 cada 100 personas. Entonces es muy variable. Lo que sí es cierto, que según los estudios epidemiológicos, más del 20% de la población sufre alguna de las enfermedades de este tipo. Es decir, 1 de cada 5 personas tiene una enfermedad autoinmune sistémica. No sé si se ve. Las enfermedades autoinmunes, por definición, gracias. Las enfermedades autoinmunes, por definición, son aquellas enfermedades que causan, tienen trastorno en cuanto al colágeno, a la elastina, a todos los componentes de sostén de muchos de los órganos. Es muy amplia la clasificación de las enfermedades autoinmunes, se especifican las sistémicas, como pueden ver aquí en este gráfico. Tenemos la autoinmune sistémica, que van a depender si solamente afecta el tejido conectivo o afecta el tejido mixto, o pueden ser enfermedades autoinmunes, órganos específicas, si requieren a otro órgano, pero por definición son estas. Estas enfermedades del tejido conectivo, tenemos las 3 más importantes, las 3 más frecuentes: el lupus, la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica. Y en cuanto a las enfermedades del tejido mixto, todas esas que están ahí, inclusive que revisemos todas, pero siempre les quiero hablar de la sarcoidosis como un ejemplo de las enfermedades. Estas son las enfermedades autoinmunes, órgano específicas. Fíjense que en esta reumática es una enfermedad autoinmune que, aunque afecta, no afecta solo el corazón, como ustedes saben, afecta muchos órganos, pero el efecto inicial es una reacción a germen infeccioso, una cascada, una reacción del tejido del cuerpo que produce una cantidad de eventos que, si no son reconocidos por los criterios clásicos que conocemos, nos va a llevar a lo que conocemos hoy en día, enfermedad cardíaca reumática. Estos conceptos se los voy dando porque pudieran prestarse a confusión, son cosas completamente diferentes. En cuanto al lupus eritematoso congénito, sabemos que tiene múltiples efectos a nivel del corazón. Sabemos que afecta al pericardio, desde una pericarditis leve, con un derrame pericárdico leve, hasta puede llegar a tener un derrame importante, taponamiento y constricción. También es capaz de afectar directamente al miocardio, y es por eso que podemos ver que estos pacientes pueden tener alteraciones de la contractilidad segmentaria
inclusive de la función ventricular. Sabemos su asociación con enfermedad arterial coronaria, con arritmias, con enfermedad valvular muy característica que quiero detenerme aquí. En esta charla me interesan son los conceptos pues del ecocardiograma. ¿Qué vamos a buscar en el ecocardiograma? En el lo más frecuente que vemos es derrame pericárdico, pero después vienen unas anomalías valvulares que no son infrecuentes. Fíjense que se describe entre el 40 y el 50% de afectación en esta paciente. Las que todos conocemos y hemos visto alguna vez son las vegetaciones de Lippmann-Sachs, que ya sabemos que son unas vegetaciones asépticas, que con mayor frecuencia afectan el lado auricular de las válvulas auriculoventriculares o el lado vascular de la válvula aórtica. Y generalmente tiene una relación directa con estas vegetaciones pueden producir insuficiencia mitral, pero generalmente son leves. O sea, realmente la evolución de esta paciente cuando lo evaluamos en el tiempo es excepcional que vayan a hacer una estenosis mitral o que vayan a perforar la válvula o que vayan a hacer una ruptura de cuerdas. No es tan frecuente. Este compromiso no dinámico solamente está descrito en el comartritosis. Pero hay otro concepto en la actualidad que es la valvulitis fibrosante, que es, si no lo pensamos, no lo vamos a ver en eco, porque yo particularmente, si no sabemos por qué mataron a este paciente y lo que vemos es un aumento de la refringencia por debajo de la válvula, que afecte el tejido subvalvular, que afecte inclusive la mitroaórtica, muchas veces decimos esclerosis subvalvular, y lo que estamos hablando es de otra cosa, estamos hablando de inflamación, lógicamente puede ser, pero sabemos que la parte inmune está muy relacionada a la inflamación, como saben, y entonces sería bueno estar pendiente en estos pacientes que nos llaman la atención, que tengan, por ejemplo, vegetaciones o algo que tenga una valvulitis, perdón, algo en la válvula como tal, también estudiar el aparato subvalvular para ver si eso de alguna manera está afectado o pudiera a nosotros decirnos, mira, si cuadra con lo que con qué afectación tiene, sobre todo para seguimiento. Otra cosa importante que acaba de hablar el doctor es lo del stain longitudinal, que es lo que más usamos, se hace con el ecocardiograma, en donde se observa una disminución en el humo de esta enfermedad, en el LES, relativamente, no, fíjense que el promedio es más o menos 16.3, más o menos 1.9. Tampoco está. Hay un trabajo interesante de la gente de Egipto, en donde analizaron 50 pacientes con LES, de los cuales la mitad tenía síndrome antifosfolipídico y la mitad no. Y encontraron, según ven aquí, que había una relación directa, fíjense, lo que está en azul son los pacientes que tenían asociado al LES el síndrome antifosfolipídico. Y fíjense que era mucho más frecuente la regurgitación mitral, la regurgitación de cupidia, la regurgitación aórtica, el derrame pericárdico, y esto es importante. Esta parte de la aurícula derecha parece que en los pacientes lúpicos hay que buscar, y no porque tengan hipertensión pulmonar o que estén avanzados y sea por eso, sino que de forma muy particular afectan las cavidades derechas, se dilatan, inclusive hay una relación directa entre el taxe, o sea, la medida histórica por taxe, y el mal pronóstico que tiene el taxe, por supuesto, menor de 17 tiene peor pronóstico. La artritis reumatoide es otra que podemos ver con mucha frecuencia en nuestro consultorio. Esta es una paciente que de lunes, nos llegó el lunes, es una muchacha de 26 años, muy sucia, muy tóxica, disneica, muy difícil para hacerle el eco. Y si uno no sabe por qué la están mandando, diciendo, mire, tiene disnea, realmente a veces uno se pone a ver, oye, pero esta paciente tiene algo, tiene un poquito de derrame pericárdico, como pueden ver aquí en el desplazamiento de la pared libre de la aurícula derecha, está un poco taquicárdica. Entonces, estos pacientes, esta paciente al final preguntamos qué tenía y estaba en crisis de una artritis reumatoide. Entonces, claro, una afectación pulmonar muy importante también. Entonces, estos pacientes tenemos que saber qué es lo que podemos. La artritis reumatoide
la Sociedad de Reumatología de la Europea sugiere que cuando se le calcule el riesgo cardiovascular a estas personas, lo multipliquemos por 1.5. Fíjense la importancia de esto. Tiene la artritis reumatoide mucho más riesgo de afectación valvular que el resto de la población que no tiene artritis reumatoide. Lo que mayor vemos en un engrosamiento, que yo sé que es muy difícil lo que hacemos en ecocardiograma, un engrosamiento de cuánto, pero sí lo existe, hay que buscarlo, el engrosamiento difuso de la válvula mitral y aórtica, que puede extenderse, volvemos a lo mismo, al anillo valvular y al anillo subvalvular. Estos pacientes tienen mayor incidencia de prolapso valvular mitral que la población en general. Otra cosa que tenemos pendiente, me ha pasado con pacientes que no tenían prolapso, con artritis reumatoide declarada, y empiezan a hacer prolapso, y realmente la etiología del prolapso, que siempre decimos que es degenerativa, no puede ser inflamatoria, eso ya lo asumimos. Pero les quiero decir que sí tenemos pendientes estos detalles. Por supuesto, el derrame pericárdico lo vamos a ver siempre. Y el compromiso miocárdico, fíjense que es mayor en la artritis reumatoide que en el LES. Fíjense que aquí la variación del strain longitudinal es menos 15.7 más o menos 3. O sea que baja un poco más que la escleroderma. Es la menos frecuente de todo, pero es la más peligrosa de todo porque es la que tiene más morbilidad. Hay un aumento de la cantidad de tejido conjuntivo en los sistemas musculoesqueléticos, piel, articulaciones, vaso, corazón, sobre todo pulmón. Y también puede afectar en menor manera, pero puede afectar el corazón. Que vamos a ver, derrame en el 80% de los casos, prolapso de la válvula mitral, volvemos al prolapso de la válvula mitral, casi la tercera parte de los pacientes. Casi siempre afecta la válvula mitral, es excepcional que afecte la válvula aórtica, sin embargo, puede cruzar con aortitis y con perforaciones valvulares, aunque es muy infrecuente. Y esta patología sí cruza más con hipertensión pulmonar. De manera que si nosotros revisamos estos tres ejemplos que les traje de la autoinmune sistémica, tenemos que todas afectan el pericardio más o menos por igual, que el lupus afecta mucho más la parte valvular que la artritis reumatoide y la esclerodermia, que el lupus y la esclerodermia son los que afectan más al miocardio, que tanto la artritis reumatoide como el lupus afectan más las coronarias, y que la hipertensión pulmonar se observa más en la parte de la esclerodermia. El ejemplo de la sarcoidosis que le traigo, si me da tiempo, es tejido conectivo mixto, y es importante porque nosotros hemos hecho bastantes diagnósticos, no bastante, lo que lo permite la prevalencia. Fíjense que la incidencia es muy variable. Está descrito 10.9, perdón, en cada 100.000 blancos y 35.5 en cada 100.000 africanos, mucho más frecuente en esta base. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años. La afectación cardíaca, según la literatura, está en 5 y 10, pero cuando uno revisa los registros de autopsia, la afectación de la sarcoidosis al corazón puede llegar a un 40%, o sea que tampoco es despreciable. Por supuesto, la histología son los granulomas no clasificantes en múltiples órganos, entre ellos el corazón, también lo podemos tener en el corazón, pero donde más de verdad tienen ubicación en la parte pulmonar. Es una gran simuladora, puede haber una miocarditis, una miodilatada, una mioisquémica, una miocardiopatía arritmogénica, puede ser cualquier cosa. La biopsia miocárdica en estos pacientes es poco sensible porque es una enfermedad que no es difusa, es como muy segmentaria, es localizada. Entonces, si tuvieron la mala suerte de hacer la biopsia donde no estaba la lesión, no se va a hacer. Por supuesto que el papel de la resonancia en esto y la resonancia magnetoscópica ahora solo eco. ¿Qué vemos entonces en el ecocardiograma? Asinergias, aneurismas ventriculares, y esto es muy importante. Esto que ven aquí, así se ve. Fíjense este adelgazamiento en la porción septal anterior. ¿Okay? Pudiéramos pensar que, por supuesto, una cicatriz de una cardiopatía. Sin embargo, es un signo ecocardiográfico bien importante cuando uno está evaluando la sarcoidosis. Igual podemos ver masas que no son más que granulomas grandes que se han localizado ahí dentro del corazón. El mensaje es que definitivamente
Si tuviéramos la causa de por qué nos piden el clínico, ayudaríamos mejores. No sé qué tengo en el hospital, lo estamos no sabemos cómo es esto. Siempre describir absolutamente todo lo que vemos es muy, muy importante para que el clínico pues haga su coordinación. Estas guías, que ya no las vamos a nombrar ni nada, solamente volver a reforzar la idea inicial. Esta guía de la evaluación por ecocardiografía de la enfermedad cardíaca traumática, fíjense que parte de todo, ya lo dijo el doctor Piñeiro, no lo voy a repetir, pero evidentemente está remontando la prevalencia a nivel mundial, sobre todo en los países de bajos recursos. Se dice que la prevalencia según justamente la OMS, la Federación Mundial del Corazón, está aproximadamente en 25%, así que es muy, muy alto. Y recuerden que la enfermedad cardíaca reumática no es más que la secuela y la consecuencia de no haber tratado una fiebre reumática. Muchas gracias. Nuestra última conferencista es la doctora Heidi Lara, conocida por la mayor parte de este auditorio. La doctora Heidi Lara es cardiólogo magíster en ultrasonido cardíaco de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, máster en el contraesofágico, resonancia cardíaca de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, coordinador de la sección de imágenes de la Sociedad Venezolana de Cardiología. La doctora nos va a hablar de la ecocardiografía de estrés en el 2024. Gracias, doctora. Buenas tardes para todos. La verdad que me siento valiente, porque yo venía a hablar de ecoestrés con el doctor Acuatela, que hizo esa publicación y ese estudio multicéntrico publicado en la revista española de cardiología, y ante todo este podium de que son expertísimos de ecoestrés, pues bueno, estoy valiente. Vamos a hablar de ecoestrés por varios cosas. Uno, porque hay unas guías recientes que salieron este año y que tienen implican una redefinición del ecoestrés. Y lo otro, es porque en los últimos años se ha mencionado que el estudio anatómico prevalece sobre el estudio funcional que muestra el ecoestrés, por lo cual le han dado como, viendo, lo van dejando como más por debajo y perdiendo su rol protagonista. Entonces vamos a ver en dónde lo vamos a ubicar. Primero, que los que hacemos ecoestrés partimos de la premisa de la cascada isquémica, que hemos ido estudiando a lo largo del tiempo y que probablemente todos los que están aquí conocen. Y en base a la cascada isquémica se ha abordado cómo las alteraciones de la contractilidad regional nos pueden expresar una obstrucción significativa de una arteria y así hacer el diagnóstico de cardiopatía isquémica. Servirnos como un GPS que nos oriente hacia cuál coronaria es, como una brújula que nos diga el norte o no, o sí, si tiene enfermedad coronaria, que si le vemos que tiene ojos de gato, cola de gato, es que debe ser enfermedad coronaria. Podemos decir, este paciente está en un riesgo inminente porque hizo esta alteración muy precozmente o hizo mucha alteración o deterioró la fracción de eyección, y así con esta maravillosa pantalla del ecocardiograma nosotros poder decir o adivinar con unos criterios específicos que este paciente tiene enfermedad coronaria. Entonces, en la agenda de la charla de hoy voy a hablar un poco de las indicaciones actuales del ecoestrés, las nuevas evidencias que apoyan o colocan el ecoestrés en otra posición, cuando hablamos de estudios funcionales o anatómicos y el protocolo ABCD. En cuanto a las indicaciones, estas guías presentadas el año pasado de síndrome, manejo de síndromes coronarios agudos, si se dan cuenta, pacientes con sospecha de síndrome coronario agudo, que no tienen alto riesgo, y eso lo sabemos desde antes, que no tienen elevación del ST, que no tienen elevación de troponina, que no tienen dolor en ese momento, pues deben ir a un estudio, pueden ir a un estudio funcional y colocan en la imagen de estrés no invasiva como parte de la estrategia inicial de evaluación o integración. Cuando hablamos de enfermedad coronaria crónica, se colocan los pacientes donde hay síntomas o hay deterioro de la capacidad funcional a pesar del tratamiento médico y sugieren realizar CT PET, SPECT, resonancia cardíaca o ecocardiografía de 3% en último lugar para la detección de la enfermedad de la isquemia y saber cuál es el riesgo del paciente y tomar las decisiones. Lo colocan como indicación clase 1, pero por cierto también ese mismo grupo de pacientes colocan la coronografía invasiva también como indicación clase 1. Estas guías publicadas en el 2020 vienen del lado de los ecocardiografistas. Entonces aquí dijimos,
que son las guías de la American Society of Echo, donde el ecoestrés está indicado en los pacientes con enfermedad coronaria estable y riesgo intermedio, fracción de eyección preservada, con angina típica y alta probabilidad de que sean isquémicos, con una sospecha de enfermedad coronaria pero que tenga un electro anormal, con bloqueo de rama izquierda en la mujer, en la disnea de etiología incierta, en la revascularización, sí tiene nuevos síntomas, porque a veces uno ve que recibe muchos estudios de pacientes revascularizados a ver cómo están, pero si no tiene síntomas, pues no tiene ningún sentido. Y la severidad funcional en lesiones intermedias en las cuales no tiene la decisión si el paciente va a ser sometido a un procedimiento o no. Entonces, ahora quisimos entrar en este dilema. ¿Por qué? Porque en las últimas publicaciones, congresos de los últimos años, la tomografía tomó un rol protagónico en el diagnóstico de la isquemia. ¿Por qué? Porque existe el protocolo de egreso rápido del paciente con troponina y tomografía. Si esto sale bien, pues podemos egresar. Que hay el protocolo del score de calcio coronario. Si el paciente tiene score bajo, pues también lo podemos descartar de cardiopatía isquémica. Y si nos damos cuenta es que los dos métodos se enfocan en situaciones diferentes. Unos buscan demostrar isquemia, como el ecoestrés, y ahí pongo la sensibilidad y especificidad de cada uno, y que si se ven realmente son similares del PET, del SPECT, de la resonancia cardíaca de estrés, la mejor sensibilidad para el PET y la mejor especificidad también para el PEP, la resonancia cardíaca. Y en cuanto a la obstrucción, la tomografía cardíaca, y probablemente por esto que la mayoría de los estudios la dan como favorecedora, con una alta sensibilidad, pero una especificidad modesta. Bueno, pero no. Estos estudios de los últimos 5 años han puesto en evidencia que los estudios anatómicos favorecen que el paciente sea egresado más tempranamente, que probablemente sea orientada mejor la terapéutica e incluso de que el paciente pueda tener menor chance, menor posibilidad de que se vaya un cateterismo y se reciba tratamiento de prevención. Por eso se llamó que esto podía ser la era anatómica. Sin embargo, en publicaciones donde ha sido debatidos estos estudios, personas tan influyentes como la doctora Pelica, que escribe las guías de ecoestrés, dicen que el ecoestrés sigue siendo un papel protagónico, primero porque está accesible, porque es económico, porque está a la mano del paciente, porque no necesitas tener un control de la frecuencia cardíaca previo como en la tomografía para saber cuánto es la frecuencia, no es independiente de que si el paciente sufre de claustrofobia, no tiene radiaciones en la mama y el riesgo que esto implica, y además no deja una huella económica en el ambiente. Entonces, bueno, puso el ecoestrés en esta encrucijada y algunos dicen que ¿por qué está en esa encrucijada? Bueno, primero porque el 50% de los pacientes que dan positivos para isquemia tienen coronaria sana. Y es que ya sabemos que anteriormente uno hablaba de isquemia y hablaba de tiene tan porcentaje de obstrucción, pero realmente el INOCA con todas sus manifestaciones, como se llama la isquemia, con sin obstrucción coronaria significativa, también es isquemia. Otro punto es que la contractilidad regional se ve poco afectada en los síndromes donde no hay obstrucción de las arterias epicárdicas, es decir, en los INOCA. Entonces, muchas veces nosotros reportar que un ecoestrés está negativo y el paciente si tiene isquemia por INOCA es porque probablemente solamente estamos viendo la alteración de la contractilidad regional como parámetro. Y por último, que cada vez más hay test simples que no requieren software especiales ni nuevas herramientas ni equipos costosos que pueden ayudar a redimensionar el ecoestrés. Y es por eso que, bueno, caímos en las guías que fueron publicadas este año, mejor dicho, un consenso, donde hablan del uso del ecoestrés, mostrando todo cómo involucrar todo el síndrome de la enfermedad coronaria. Entonces hablan de este protocolo que probablemente muchos lo han oído o muchos ya lo practiquen, que es el protocolo ABCDE. Y con la idea de esto es aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad coronaria con el ecoestrés. ¿Cuál es el punto A? La alteración de la contractilidad regional, como nosotros lo hemos hecho toda la vida. El punto B es la aparición de líneas D por el eco pulmonar, si es un eco simplificado de 4 puntos, línea medio clavicular y medio axilar, generalmente tercer espacio intercostal, se hace el reposo y en el momento puede ser el esfuerzo antes de que el paciente llegue al esfuerzo máximo o en los primeros minutos post esfuerzo. Luego está la reserva del ventrículo izquierdo funcional con la medición del volumen sistólico del paciente antes de empezar el estudio y en el momento del pico del esfuerzo. La función o la reserva microvascular coronaria midiendo el flujo en la descendente anterior en el momento del reposo y en el momento del esfuerzo. La verdad, para mi sincera opinión, se lo he visto mucho aplicar al doctor Lobo, pero en pocos pacientes yo lo hago en el momento del esfuerzo máximo.
sobre todo porque hacemos mucho más eco de esfuerzo que documental. Y por último, la reserva de la frecuencia cardíaca. Y esto habla un poco más de la reserva simpática, y es la comparación de la frecuencia cardíaca de reposo con la frecuencia cardíaca de estrés. Otros parámetros que han mostrado que aumentan la sensibilidad de detección de enfermedad coronaria es si uno hiciera un paneo de las carótidas del paciente antes de hacer el ecoestrés, ya que se ha visto que aquel paciente que tiene enfermedad carotidia y que además tiene alteraciones en la contractilidad es un paciente que va a tener más eventos cardiovasculares a largo plazo. También otro punto que se ha visto mucho por la tomografía, como es el calcio cardíaco, no solo el coronario, sino el calcio que está en la válvula aórtica, el calcio que está en la aorta, el calcio que está en la válvula mitral. Y aquí ven cómo está en esta parte de la derecha una gráfica que muestra, no se ve la flecha, pero bueno, cómo podemos clasificar el calcio en los músculos papilares, en el anillo mitral, en la válvula aórtica o en la aorta ascendente, clasificarlo de acuerdo a un puntaje, y aquellos pacientes que tienen más puntaje y se asocian a la alteración del ecoestrés son pacientes que tienen una sobrevida o que tienen más riesgo de eventos cardiovasculares a corto plazo. ¿Cómo se hace este protocolo de ABCD? La verdad es que es un protocolo sencillo, porque cuando uno está haciendo un ecoestrés, primero que como saben es el mismo tipo de eco, estamos utilizando ningún software diferente. Segundo, que cuando uno está haciendo el ecoestrés, uno hace el basal y está esperando que el paciente llegue al pico. Entonces, mientras uno está esperando que llegue al pico, puede hacer el eco pulmonar. Es más, mientras estamos haciendo el eco de las imágenes tradicionales, muchas veces el eco pulmonar se atraviesa y va viendo uno las líneas. Número 2, está la determinación del flujo coronario. Bueno, se debe hacer en reposo y en el esfuerzo máximo. Y el otro paso es la medición del volumen sistólico, y en reposo y en el esfuerzo máximo lo guardamos y eso lo hacemos después. Y la cuantificación de la reserva de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que habla este enfoque? Que probablemente la redefinición del ecoestrés va a hablar de dejar una aproximación que solamente sea basada en la alteración de la contractilidad regional, a pasar al paciente por un prisma de posibilidades que va a ver quién es un paciente vulnerable desde muchos otros puntos de vista, que involucre probablemente un paneo de enfermedad aterosclerótica subclínica, bien sea por ecocarotidio o sea por el calcio visto en las válvulas, que además se sumen todos estos parámetros que reflejan de manera indirecta congestión pulmonar, enfermedad de la microvasculatura, respuesta simpática inapropiada, y que todos son signos directos o indirectos de isquemia, y que vamos a tener una aproximación más exacta, en vez de evaluación de la estenosis, es evaluación del paciente. Este trabajo publicado este año trata de ubicar o diferenciar, de acuerdo a este protocolo ABCDE, qué pacientes tienen enfermedad coronaria obstructiva o qué pacientes son MANOCA, la enfermedad isquemia sin enfermedad coronaria obstructiva, angina sin enfermedad coronaria obstructiva. Y de base a todos los criterios ABCDE, cada uno tiene un color como azul, negro, rojo. Los pacientes con enfermedad coronaria, la mayoría tenían obstructiva, tenían alteraciones de la reserva de la frecuencia cardíaca. Y en los pacientes con angina sin enfermedad coronaria obstructiva, la mayoría tenían alteraciones del eco pulmonar. Entonces, eso nos llama la atención que en ninguno de los dos las alteraciones regionales fueron el parámetro más frecuente. Saliendo de la parte isquémica, un solo mensajito en relación a la viabilidad, y este es uno de los diversos trabajos. El año pasado en el Congreso de Margarita se discutió profundamente, donde el análisis de la viabilidad por ecoestrés con verdobutamina dejó de ser un parámetro decisivo en la toma de decisiones a quién debe ir a una revascularización o no, porque probablemente estos estudios han demostrado que más importante que saber si tiene viabilidad o no es el porcentaje de miocardio no viable. Y es por eso que, si ven en la gráfica a la externa, la presencia de mayor carga de cicatriz es lo que realmente determina un paciente que va a tener algún pronóstico desfavorable a la hora de una revascularización. Por eso algunos hablan de que se debe desafiar el paradigma, y la hibernación tal como la conocemos hoy en día ya no debe ser utilizado, sino que va a ser pasado por el porcentaje de cicatriz o de tejido no viable. Otro punto donde el ecocardiograma estrés ha cobrado cada vez más vigencia es el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o el diagnóstico de la apnea, donde forma parte de los protocolos, y básicamente se hace demostrando que el deterioro de la función diastólica, especialmente de la relación EE', que debe aumentar a más de 15, y un aumento de la presión sistólica de la pulmonar más
más de 13, que si además se acompaña de las presencias de líneas B, pues va a ser el diagnóstico de la IC con fracción de elección. Y por último, por supuesto, no podía dejar de mencionar que ya estos protocolos con inteligencia artificial, donde las máquinas han sido entrenadas con machine learning y pueden hacer la estimación de todos estos parámetros, principalmente las alteraciones de la contractilidad, dan un nivel de exactitud por curvas RC cercanos a 0,99, es decir, cercanos a la exactitud. Esto no es lejano, esto ya está disponible, este software lo venden y está aprobado por la FDA, es decir, que cuando pues, todo lo que estemos conversando pues, va a formar parte de nuestra rutina. Entonces, para concluir, era de la presentación de la anatomía, de conocer cómo está la placa directamente, el ecoestrés debe redefinirse, siguiendo o teniendo siempre el rol protagónico, porque sobre todo en nuestro país lo accesible, lo económico, y la cantidad de personas entrenadas en hacerlo, pues siempre sigue siendo un potencial. La clara ventaja de los estudios de estrés que se correlaciona con la gravedad de la lesión y los síntomas fisiológicos. Por años, muchas evidencias han demostrado que los hallazgos anormales del ecoestrés se correlacionan con peor pronóstico. Y esa evidencia es irrefutable. Por supuesto, lo que acabamos de decir, que a lo mejor solo la evaluación de la contractilidad deja al eco con una menor sensibilidad que los otros nuevos métodos de imagen. La sensibilidad puede aumentar a medida que incorporemos más parámetros que además nos van a permitir evaluar la fisiología del isquemio de una manera más completa. Y finalmente, con la adición de todos estos variables, el aumento del aprendizaje por inteligencia artificial y cuando incorporemos todos estos software a nuestra vida rutinaria, pues probablemente nuestra aproximación menos invasiva, menos riesgosa para el ambiente, con menos radiación, pues va a ser la mejor opción para el paciente. Muchas gracias. Bueno, de verdad agradecer a los expositores, además por ser de tan extraordinarias charlas, por ser tan precisos con el tiempo. Íbamos a hacer unas preguntas, pero podemos hacerlo cortico antes de empezar con la siguiente sección. No se vayan a ir, es el homenaje a Harry. Como dijimos, este es una sección de eco. Y lo digo aquí públicamente, aunque él le molesta, Harry Acuatela para nosotros es el padre de la ecocardiografía en Venezuela. No le gusta que yo le diga eso en público, porque seguramente tiene alguna razón histórica por la que no le gusta que yo diga eso, pero así es como lo sentimos. Y aquí ahí está Carlos Benaham, que se vino de Alemania solo para saludar a Harry en su día. Pedro Graciano te mandó muchos saludos de Colombia también. Y es que Harry pues ha sido de verdad una de las cosas que ha tenido es que ha querido enseñarnos y es de verdad uno de los profesores los que ha contribuido a que la mayoría de nosotros que estamos aquí ahora parados estemos acá. Entonces, por favor, pues merecido homenaje para Harry, ya pronto empezamos con eso. No sé si tienen brevemente algún tipo de pregunta. Yo le quería decir, preguntar a Daniel, me decía que quería preguntar. Mira, Daniel, normalmente esas insuficiencias mitrales auriculares las vemos ya significativas cuando las aurículas son muy grandes. Realmente, ¿qué cantidad de estos pacientes que tú ves con insuficiencias mitrales auriculares puedes bueno, controlar su ritmo? En términos de más o menos, así Pepa de ojo, ¿cómo sientes tú que lo puedes controlar? Porque normalmente uno los ve tan grandes y dice, no, pero ¿para qué le voy a hacer nada? El micrófono hay que prender. Ah, aquí. Sí. Sí, uno, dos, tres.
Sí, me gusta. La verdad que no sé. La verdad que no sé, porque él me pregunta qué frecuencia, etcétera. No, no tengo la menor idea. Yo no vi ningún. El tema es que el paradigma que nosotros teníamos, por ejemplo, vos te acordás, yo hablo en argentino, perdón que diga esto, vos te acordás, tú te acuerdas. Que nosotros decíamos paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida, fibrilación auricular, mejor no tocar. Y hoy está claramente, es claro que estos pacientes son Sí, potenciales receptores de ablación con mejoría de la función ventricular, sí. aun cuando la aurícula, pues yo coincido, cuanto más grande está la aurícula, más remodelado tiene, etc. Por eso es lo que digo, en el paciente, yo no creo que sea tan como vos decís que uno recién lo ve cuando tienen aurículas muy grandes. Yo lo he visto con pacientes con aurículas no tan grandes, con fibrilación auricular, sobre todo con insuficiencia mitral y con insuficiencia tricuspidea, porque uno ve sobre todo pacientes, mujeres, añosas, con insuficiencias tricupídeas muy graves, y después empezamos a enloquecernos con el clip mitral y todas esas cosas, el clip tricupídeo y todo eso. Y a mí me parece que uno lo que debería hacer es cuando recibe un paciente con fibrilación auricular, dentro de lo que uno estudia, le estudia si tiene insuficiencia mitral. Y si tiene insuficiencia mitral, de moderado o más, yo tengo la tendencia a pensar si ese paciente no tengo que ponerlo a ritmo sinusal. Y no es el éxito que hay de la ablación, por ejemplo, está en el orden del 80%, 70, 80%. De modo tal que a mí me parece que hay que considerarlo, que hay que tenerlo dentro del. Lo que sí creo es que hay que sacarnos de la cabeza en fibrilación auricular la idea de o control de ritmo o control de la frecuencia. Hoy, y además hay algunas cosas que uno puede hacer desde el punto de vista farmacológico. Por ejemplo, uno, dapagliflozina después en fibrilación auricular. Si uno ablaciona a un paciente y le pone dapagliflozina, disminuye la recidiva de la fibrilación auricular. Colchicina en fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene un componente inflamatorio. La colchicina, hay algunos trabajos que muestran beneficio. Sartanes, es decir, el bloqueante del receptor de la angiotensina y remodelado auricular, beneficio remodelado del mitral. Entonces, a mí me parece que hay que pensar, no hay que ser tan mecanicista, es decir, fibrilación auricular, te anticoagulo y que sí, vaya por la vida. Total, ahora tengo nuevos anticoagulantes, no lo tengo que controlar, así que lo dejo tranquilo. A mí me parece que el tema de poner a ritmo sinusal es un tema muy importante, y creo que también es importante el tema de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque estos pacientes realmente se deterioran y mucho cuando tienen fibrilación auricular. Y un tema aparte son los pacientes con amiloidosis cardíaca, que también, primero que no hay que hacer ningún chat con esos pacientes, hay que anticoagularlos porque son muy embolígenos, y en segundo lugar, yo creo que hay que ponerlos en ritmo sinusal, y concretamente, yo lo he dicho a un paciente mío con amiloidosis, que es una patología compleja. Bueno, muchas gracias. Me avisan que el tiempo está ya recortado. Vamos a dar inicio entonces a Sí, la queremos llamar siguiente al doctor sesión. José Ramón Gómez Mancebo para culminar este bloque haciéndole un merecido homenaje al doctor Harry Acuatera. José Ramón es ampliamente conocido por todos ustedes. Fue uno de los discípulos del doctor Harry Acuatera. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta homenaje que le vamos a hacer al doctor Acuatela. Muchas gracias por la presencia de todos. Sí, sí, ya lo sabía. Saludamos y le damos la bienvenida al decano, Mario Patiño, de la medicina, y a José Ramón García, el coordinador de estudios de posgrado de la Facultad de Medicina. Bueno, cuando me comunicaron
hace ya alrededor de 2 o 3 meses que si podría dar una exaltación de la vida del doctor Acotela, me encantó aquello porque es una forma de yo resarcir todo lo que me ha dado él. Así que vamos a hablar de Joseph Harry Acotela Monserrate. Él nació en Ciudad Bolívar el 4 de septiembre del 36. Esa era la ciudad. Pero su abuelo había llegado a Venezuela en el año 1880, de origen corso. José, su papá, y Teotiste, su mamá. Su padre nació en Ciudad Bolívar en el año 1903 y tuvo 5 hijos, uno de ellos es Harry. Su situación económica para el momento no era buena, así que a los 5 años migraron a Caracas, a los 5 años de edad de Harry. Y una de las cosas que le dijo su papá a él fue: debes estudiar y ser médico, porque eso puede ser muy importante para la parte de tu vida y la parte económica de nosotros. A los 14 años fue, por esa razón, a trabajar en el Hipódromo Nacional del Paraíso. Esa es la foto vieja a la derecha y la foto actual, que es el Liceo Eduardo Creno, allá en el Paraíso. Ese hipódromo cerró en el año 59, el 28 de junio de 1959. Harry estaba trabajando allí como vendedor de tickets de apuestas en el y el 5 de julio, inmediatamente después de que terminaron de cerrar el hipódromo del Paraíso, se inauguró, como mañana, en el año 1959, el Hipódromo Nacional de la Rinconada, con un proyecto de Arthur Froelich, un pasajismo de Roberto de Parks, pero él seguía trabajando allí como vendedor de tickets. Estudiaba en el Colegio América la primaria, en San Bernardino, Caracas, y después el bachillerato lo hizo en el Liceo Experimental de Venezuela. En 1953 se graduó de bachiller en Ciencias Biológicas, esa es la foto actual del Liceo Experimental de Venezuela, en la Avenida México, en Caracas. Se graduó en la Universidad Central estudiando en la Escuela Racetti en 1959. Y voy a enfocar 3 fases de su desarrollo cardiológico: el de la ausencia y el de la investigación. El 28 de agosto del año 69 hizo el doctorado en Ciencias Médicas y su tesis fue estudio hemodinámico renal de la enfermedad de Chagas, y su tutor fue el doctor José Cuico. Había en ese estudio la posibilidad de, y eso es una de las conclusiones del estudio, de evidencia indirecta de una posible desautonomía en exceso de renal, en la excreción renal de sodio. En la formación de posgrado hay que poner varias cosas. En el año 63 y en el año 60, hasta el año 64 hizo un fellowship de cardiología en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, que dirigía Charles Friedberg para ese momento. Y en el año 64-65, inmediatamente después, hizo un posgrado de fellow en investigación en Fulham Hospital, en la Escuela de Medicina de Charing Cross, en Londres. Y el jefe de departamento para ese momento era el doctor Bartlett. Ahí tuvo una importante formación en la parte de investigación. En el año 1976, ya siendo profesor de la Universidad Central de la Facultad de Medicina, fue en su año sabático a San Francisco, en la Universidad de San Francisco, donde entró en el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares, cuyo jefe de división era William Parley, y el director del laboratorio de ecografía que William Parley representó era el doctor Nelson Schiller. De ahí en adelante cambió prácticamente la vida de investigación y de su dedicación a la parte cardiológica, porque Nelson Schiller, que era un avanzado para el momento, le enseñó los prototipos de ecógrafos bidimensionales. Él se enamoró de la ecocardiografía a partir de ahí y trajo a Caracas, para la Universidad de Caracas, primero 4 cosas. La primera fue la incorporación de la ecocardiografía en los estudios clínicos. Posteriormente, y siguiendo la innovación mundial, trajo tecnología de Doppler transesofágico. Y este es el doctor Nelson Schiller, un gran amigo de Harry, que lo trajo a Venezuela varias veces. Rosenbaum, para ese momento, en forma histórica, había descrito el aneurisma apical en el infarto del miocardio. Y como lo había descrito también el aneurisma apical en pacientes con enfermedad de Chagas. El doctor Acotela demostró con la ecocardiografía por primera vez que el aneurisma existía también en los enfermos de Chagas, y había fibrosis regional, y además dio pronóstico con las posibilidades de la evaluación de ese tipo. Y este es el ejemplo publicado en el año 2013, pero también había sido publicado mucho antes y muchas veces discutido,
donde están las características diferenciales entre las lesiones focales, las apicales y las dilataciones del ventrículo. Cuarta cosa que trajo fue que era pionero, o fue pionero en la formación de técnicos en ecografía en Venezuela y Latinoamérica. Y esto es una cosa que hay que resaltar. Hasta ese momento no existía técnicos que manejasen los equipos de ecocardiografía. Él se dio cuenta de esa posibilidad y de esa necesidad y comenzó a formar personal para este tipo de manejos, y después veremos algunas cosas adicionales. Pero ¿por qué la enfermedad de Chagas? ¿Por qué le interesó tanto a la doctora Cuatela la enfermedad de Chagas? Ya de estudiante de medicina había notado que solamente había una referencia de Chagas en Venezuela en el libro de Emil Prout, solamente una, y él le llamó la atención eso. Por ahí quedó el gusanito de la investigación, porque para la época del siglo pasado, al principio, había ciertas informaciones sobre Chagas, como por ejemplo en 1917 Enrique Tejera dio la primera confirmación parasitológica de la enfermedad fuera de Brasil, y en 1934 el doctor José Francisco Torrealba presentó casos y manifestó la grave situación de los llanos centrales e indica en esa presentación que la causa de las miocarditis del campesino venezolano era la enfermedad de Chagas. Esta prédica entusiasma a varios investigadores, entre los cuales estaba el doctor Cuico, el doctor Gilberto Morales Rojas y el grupo de patología del Hospital Vargas de Caracas, dirigido por el doctor Blas Uniche. Esta es una reseña histórica que hizo el doctor Acuatela junto con Morales Briceño y Plaza Rivas y el doctor Cuico, donde hablan de cómo era la biografía, cómo era el comportamiento y qué había investigado el doctor José Francisco Torrealba en el Chagas. En 1956, paralelamente, había el jefe de servicio de cardiología del Hospital Vargas, era el doctor Gilberto Morales Rojas, convencido de que la tesis de la miocarditis chagásica existía, permitió las facilidades para montar un departamento de serodiagnóstico que inicialmente llevó el doctor Rómulo Lander Hernández y luego el doctor José Antonio Udal y Carbonell. Además, se trataba de pescar en los corazones patológicos de miocarditis, los nidos de leishmanias, y posteriormente a esta investigación y a este grupo de investigadores se incorporó el doctor Alberto Mecker, quien preparaba los estudios serológicos, específicamente el Machado Verde. Como dije, esta prédica del doctor Tejera y el doctor Torrealba entusiasmó a estos investigadores, y Micheli narra la visita que hizo a San Juan de los Morros, a donde llegó con tres compañeros que fueron Odal, Enrique Cedraro y Carbanel, para visitar a José Francisco Torrealba, y entre comillas pongo lo que él escribió. Lo encontramos en el corredor de su casa, acostado en una hamaca, leyendo un libro sobre miocarditis parasitoparenciales. Para antes de los años 60, con la monumental lucha antimalárica dirigida por Arnaldo Gabaldón, y esto viene a mucha votación porque tiene que ver mucho con el enlace que hizo el doctor Acuatela a partir de esto, por el cual Gabaldón, al cabo de 25 años de campaña, logró que la seropositividad para Chagas bajara de 48% a 15% en la población adulta. Para la década de los 60, la distribución geográfica había cambiado en Venezuela. La población venezolana pasa de ser rural a ser urbana, y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social para el momento pone en su política sanitaria un especial énfasis en el cuidado del ambiente rural, y se dotan adecuadamente tanto la división de endemias rurales como los productos rurales y la vivienda rural. Y además se intensificó la campaña del rociado con DDT en las viviendas y en los alrededores del país. Aquí entran muchas informaciones que tienen que ver con investigaciones serias, profundas y eficaces que fueron hechas en la enfermedad de Chagas por doctores como el doctor Chivetti, Hernán Camejo, Claudia Suárez y el propio doctor Acuatela. Simultáneamente con esta y el inicio de sus investigaciones, él había tenido cargos de internado y residencia en el hospital universitario. Inició como profesor instructor hasta titular en el año 1979. Fue cardiólogo del Departamento Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Fue cardiólogo consultante de la unidad de diálisis sin trasplante de la HUC, y después verán por qué ese desvanejo con la nefrología. Fue miembro de la Comisión de Ciencias Médicas de las Clínicas del Consejo Nacional de Investigadores y de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, y fue miembro principal del Consejo de Facultad de la Escuela Macetti entre los años 76 y 77. Y llegó al Centro de Investigaciones José Francisco Torrealba, en San Juan de los Morros, unas oficinas que estaban localizadas en el Hospital Ramón Ángeles Balsa, con una sucursal en el sótano del Hospital Universitario de Caracas. El profesor Acuatela, siguiendo con su rigurosidad que le caracteriza, realizó
realizó la organización y la investigación de Chagas con la inspiración inmediata tanto de los trabajos de Cuibón como los de Torrealba. Y a raíz del centro de investigaciones que fundó, sostuvo y realizó Acotela durante 23 años, desde el año 1980, un personal mínimo, una secretaria, dos médicos generales en San Juan de los Morros, una avionalista, y en Caracas una secretaria y un cardiólogo. Esa titánica labor dio la posibilidad de apreciar el trabajo realizado por endemias rurales y su divulgación. Encontró que en el banco de sangre de Juárez se hacían transfusiones de sangre sin serología para Chagas. Así que en 3 años él impuso la posibilidad de hacer serología y a los 3 años ya teníamos 6.000 personas con serología para Chagas detectadas. Estos son el grupo de médicos donde está el doctor Cotela, con los médicos que estaban para ese momento sí, como médicos generales en San Juan de los Morros. Posteriormente salieron a hacer una especialidad en las cardio, donde quedaron como cardiólogos y regresaron a San Juan de los Morros, aunque Vicente la primera foto a la izquierda, se fue para Ecuador, el de origen ecuatoriano y se fue para Ecuador. Y Franco Cataliotti, que está en el medio, sigue por allá. El Centro de Investigaciones José Francisco Torrealba tenía que ver con las investigaciones que se hacían en Chagas, y para 1987 se hizo una publicación de los avances en el control de la enfermedad de Chagas por los equipos de sanidad formados por Gabaldón, y confirmó la disminución de las seropositividades del 48% al 15% que no se había hecho. Se notaba, se creía, pero no se había hecho. Se hicieron exámenes de seropositivos en la consulta y se clasificaban entre grupos clínicos asintomáticos, sintomáticos con daño moderado y sintomáticos con daño severo. Registro de los decesos y sus causas, se visitaban los ranchos, se visitaban los barrios, se buscaban a las personas para evaluarlas. Eso era un trabajo de tipo Sherlock Holmes. Se evaluaron los chagásicos con insuficiencia cardíaca y se detectó que había una mortalidad del 50% de los chagásicos con insuficiencia cardíaca a los 2 años después de la primera consulta. Y además se detectaron cuáles eran los factores predictivos de muerte de los pacientes chagásicos. 50 años, la cardiomegalia por radiografía de tórax, o el diámetro por ecocardiografía mayor de 40 milímetros. El síntoma final, o la presencia de bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, o la elevación del STT o bloqueo avanzado de la rama derecha. Para hacer esto, la Cotela iba todas las semanas a San Juan. En 1987 salió el estudio Consensus, que todos reconocerán, porque nos dio la posibilidad de conocer que el enalapril daba un buen tratamiento y mejoraba la sobrevida de los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. De hecho, el enalapril ha sido desplazado recientemente por USAID. Entonces se produjo un ensayo con el parasiticida, además, fenflurazol, en asintomáticos en 80 pacientes a 5 años de educación, que no mostró diferencia de sobrevida, lo cual también es importante para saberlo. Y además, concomitantemente con esto, existía en la simultaneidad la unidad de miocardiopatía en el hospital universitario que trabajaba en el sótano, y cada martes nos reuníamos en la mañana y era dirigida por el doctor Cuibón, y de allí salieron muchos trabajos de colaboración clínica, los de fibrosígeno miocárdica y la de miocardiopatía dilatada, y ahí fue donde se hizo por primera vez biopsia endomiocárdica en el hospital universitario de Caracas. Colaboración con el grupo de Igor Palacios también se demostró la alteración de la función endotelial coronaria en chagásicos, sugiriendo daño de la misma circulación. Están los trabajos muy importantes, por ejemplo, del estudio patológico clínico de Chagas, de la fibrosis endomiocárdica, que es una gráfica que prácticamente es un punto literario de la cardiología. Que es una foto de las primeras veces que se hizo burbujas para demostrar que el ventrículo derecho se llenaba o no se llenaba, y se identificaba la banda moderadora y se hacía la diferencia diagnóstico diferencial con un trombo apical del ventrículo derecho, y fue de las primeras que se hizo en Venezuela. Esta es una primera prueba de ecocardiografía de esfuerzo que yo era de India. Fue científico visitante en el Cardiovascular Research Institute de la Universidad de California, nuevamente en el año 91. En ese momento seguía siendo el jefe de división de cardiología el Dr. Barney, y el director de cardiología seguía siendo el Dr.
Schiller. Y después fue científico visitante del laboratorio de ecocardiografía de la Cleveland Clinic con el doctor Leonardo Rodríguez, venezolano, que todos conocemos también, entre octubre y noviembre del año 99 y marzo y abril del 2006. Estos son algunos de los gráficos que se han publicado. Por ejemplo, este fue publicado en la Gaceta de América del 2011. Este fue el Chagas agudo de transmisión oral que ocurrió en Caracas, y en la cual Harry tuvo muchísimo que ver con la investigación y con la detección y la evolución de estos pacientes. Este es el doctor Acuatela siendo la silla principal de estas guías y estándares que publicó la Sociedad Americana de Ecocardiografía en la relación de la multimodalidad de imágenes para Chagas. Y estas son actualizaciones que el doctor Acuatela hizo en su momento y que sigue haciendo. Harry ha pertenecido a numerosísimas sociedades científicas, muy pocas de ellas, pero para que no simplemente existen allí. Colegio Médico del Distrito Federal, Sociedad Médica de la Cruz Roja, miembro titular de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, de la Sociedad Médica del Centro Médico, miembro titular de la Sociedad de Cardiología, fundador de la Sociedad Venezolana de Nefrología, miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica, miembro del Council Científico de la Sociedad Internacional y Federación de Cardiología, presidente representante de la Comisión Fogarty, de la American Heart Association, American College of Physicians, American Society of la Sociedad Internacional de Ultrasonido Cardiovascular y de la Sociedad de Resonancia Magnética en el año 1996. Muchos trabajos, 70 trabajos científicos publicados en revistas internacionales. Solamente voy a hacerle la anotación de estos 4 que son muy importantes. Primero es uno en donde la participación de Acuatela produjo el nombramiento de una solución para mantener el riñón en trasplante como la solución Acuatela. Él niega que eso debe ser así, porque sostiene que no debería ser una solución muy deportiva, que fue la persona que lo inició a él en estos planes nefrológicos y de manejo nefrológico. El tercer trabajo es el trabajo de cuantificación plana, no invasiva del volumen del energía, que es un Schiller, y que cambió la evaluación del volumen del energía a través de la energía invasiva con el ecocardiograma. Y por último, el cuarto trabajo, que creo que también es muy importante, es el de la evaluación del control a largo plazo del Chagas en el Venezuela. He escrito 20 capítulos de libros, 58 trabajos científicos publicados en revistas nacionales, 2 libros editados, 22 capítulos de libros en español. Y aquí están los comités a los que ha presentado, ha participado en el Comité Editorial de Revistas Internacionales 3, en ámbitos de revistas internacionales 14. Y los premios que ha recibido: el Premio Nacional de Medicina en el año 79, el Premio Nacional Dr. Jorge Varela en Uruguay, la mención honorífica y premio anual José Gregorio Hernández de la Academia Nacional de Medicina en el año 88, el premio por el American College of Physicians que se le otorgó en el año 91. Y aquí están algunos otros premios que no voy a leer porque son muchos, pero vean ustedes la abundante cantidad que recibió por sus participaciones en investigación. Se recibido condecoraciones como la medalla de Bello en su segunda clase, el médico de trabajo en la primera clase, la Orden Universidad Central de Venezuela del 4 de agosto de 1997, la Cruz de Sanidad en su primera clase en el año 99 y de la Federación Médica de Venezuela en el 2007. Y llegamos a la parte del reconocimiento a nivel académico en la Academia Nacional de Medicina. Esta es la sala de sesiones de la Academia Nacional de Medicina el 15 de mayo del 2003, donde Acuatela está hablando del estado actual de la enfermedad de Chagas en Venezuela y su manejo terapéutico. El doctor Juan José estuvo comentando el trabajo de incorporación que era el que estábamos viendo previamente. Y este es el doctor Acuatela desde la tribuna de Santo Tomás de la Academia Nacional de Medicina, el momento de su incorporación como individuo número 16. Ese sillón también lo ocuparon previamente el doctor Rafael Villavicencio, en el siglo XX, el doctor Antonio Diseño Rossi, profesor de parasitología en el Instituto de Higiene, y previamente al doctor Acuatela, inmediatamente antes, el doctor Miguel Aice, que fue rector de la Universidad Central de Venezuela. Este es también en el mismo podio, el doctor Plácido Micheli, dando el discurso de bienvenida al doctor Acuatela el 22 de mayo del año 2003. Y este es el grupo de la directiva para ese momento: Olima Gómez,
dos armas y no sean pilotos. En el año 2012 ingresó a la Junta Directiva como vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Y en el año 2014 fue presidente de la Academia Nacional de Medicina hasta el año 2016. Y está en una de las actividades como este acto del año 2014, donde se hizo el sesquicentenario del nacimiento del doctor José de Fernández de la Academia Nacional de Medicina. Fue presidente además de la Asociación de Academias Nacionales de Medicina de Latinoamérica, España y Portugal entre el 14 y el 16, y ha sido honor al mérito Francisco de Venancio en Ciencias de la Salud en el año 2016. Aquí está alguna de las fotos de la academia con el grupo Ares que están allí, su esposa, la doctora Erika Corrales Leal, de la conferencia. Este es un grupo de amigos donde estaba el doctor Daniel Llosa, argentino que me visita, la doctora Nora de Villoria, esposa del doctor Villoria, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Cardiología, el doctor Rolando Gurría, el cardiólogo, y estaba la doctora Isbelice Méndez, que para ese momento estaba también en la junta directiva de la Sociedad de Cardiología. Ha tenido otras actuaciones y otros honores como este que se dio recientemente como miembro honorario de la Sociedad Médica de la Clínica del Centro Médico de Caracas en el año 2019. Y esta es la instalación hace un poco, hace 3 semanas, del nombre del doctor Harry Guatella como el homónimo del laboratorio de cardiología no invasiva del Centro Médico de Caracas. Un grupo de fotos que les traigo para que está Harry con un grupo de amigos, aquí está por ejemplo José Benítez, que está por aquí en una parte, está Karen, el técnico, y con el doctor Cotela, en un momento familiar. Aquí está nuevamente el grupo del centro médico. Esta es una foto muy especial donde estaba la Cotela con el doctor Francisco y el doctor Unidad Urbina en la resolución de la de Venezuela. En esa época lo dirigía el grupo que era de la oposición. Y vean ustedes que estaban hablando sobre un punto de salud muy importante que se llama de una incidencia de parte de la condena hace 3 semanas. Esta es la familia del hijo mayor. Trajeron un equipo nuevo y estaba muy contento. Los compañeros del consultorio. Y esta es la más reciente foto de Guatella. Cuando estuvimos hablando, ya nos hemos hablado, pero esta vez estábamos hablando de otras cosas. No con la parte académica, sino con la parte personal que les traigo. Indira Sánchez, de Chile. Y esta es Rosa Vivas, de España. Y este es el doctor Acotela, que es el que estamos manejando hoy, hoy. Y les voy a pedir que nos pasaron un video de 3 minutos y que vale la pena oír.
Bueno, por favor, siéntese. Estoy abrumado por lo que mi hermano José Ramón ha hecho, dicho, buscado en fotografía que yo jamás me lo hubiera imaginado. Solamente quiero decir algo. Soy médico gracias a que mi padre lo hizo. Le debo a mi esposa Greta, una gran hematóloga que muchos de ustedes conocen, y a mis hijos. Y igual que ustedes, que se han dedicado a su familia, es lo que yo he intentado hacer. Y hay algo que yo quiero enfatizar, que lo mencionó José Ramón, es que trajimos la formación de técnico en ecocardiografía al país. Y luego se difundió en Latinoamérica. Y es una oportunidad de técnico de ayudar a nosotros los médicos. Y finalmente quiero decir algo importante. Con el desarrollo de la ecocardiografía de esfuerzo tridimensional, el Doppler, ahora con otras técnicas. Y no solo eso, sino la tomografía computarizada, la angiotomografía coronaria, las pruebas nucleares. Hay muchos de ustedes de las generaciones jóvenes que tienen la gran posibilidad de dedicarse a esas técnicas de imagen. Pero hay algo crítico que quiero enfatizar, que es obtener una buena historia del paciente, porque es la oportunidad de tener el contacto humano con el paciente. Hay el problema que muchas veces el paciente es tratado imagenológicamente, pero ni siquiera se ha conversado, y eso es un error grave. Una cosa fundamental que la estoy viviendo y ustedes la están viviendo también. Yo tenía tiempo que no veía a tal cantidad de amigos que tenía años y decenios que no veía. Y el contacto humano, lo que brindan estos congresos, no tiene valor. Yo creo que como médicos tenemos que saber que el contacto humano, aparte de todo lo que aprendamos de imagenología y de otras técnicas en cardiología o en lo que sea en medicina, el contacto humano es fundamental. Muchas gracias por su atención. A continuación, la Sociedad Venezolana de Cardiología le va a dar una placa al doctor Harry Patel. Bueno, esta placa, más que el nombre de la Sociedad Venezolana de Cardiología, creo que es el nombre de todos los cardiólogos que representamos y de todos los técnicos cardiopulmonares ahora licenciados que lo hicieron con que usted influyó en su vida. La Sociedad Venezolana de Cardiología otorga el presente reconocimiento al doctor Harry Patela Monserrate por su invaluable aporte en la formación, educación y desarrollo de la ecocardiografía en la cardiología venezolana. ¿Ok? Bueno, gracias